Me da mucho gusto saludarlos en este programa de acompañantes de ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que están ustedes siguiendo en Casa Quino con el apoyo del Centro de Espiritualidad Ignaciana de Guadalajara y la CEPAL, la Conferencia de Provinciales de la Compañía de Jesús en América Latina. Yo soy Germán Rodríguez, jesuita, trabajando en Lima con la CEPAL. Y pues me da gusto poder compartir con ustedes un artículo que ya les compartimos a través de la plataforma, que se llama El acompañamiento de los ejercicios espirituales según San Ignacio. Es un artículo que escribí hace ya varios años y se ha divulgado a través de la revista Manresa, de también traducción al portugués en la revista Itaicí y en otras revistas de la compañía en América Latina y en Europa. Y creo que puede dar pues luces para el proceso que ustedes están haciendo en su formación como acompañantes de ejercicios espirituales. Yo voy a seguir la guía que ustedes están viendo en un PowerPoint que luego pues también podrán bajar si quieren, y los puntos que voy a tratar pues son fundamentalmente 4 grandes puntos: una introducción con una historia y algunas reflexiones, luego las anotaciones de los ejercicios, un comentario sobre las anotaciones de los ejercicios espirituales, los primeros números de los ejercicios, que considero que son una vida sistematizada, y presento o propongo lo que yo llamo la función de las anotaciones en el conjunto de los ejercicios. Y ahí desarrollo estos 3 puntos, que serían como el corazón de la conversación. Luego una referencia al presupuesto, ejercicio número 22, y unas últimas recomendaciones que el padre Polanco daba para el que acompañaba ejercicios. Entonces, lo primero es una historia, y es una historia que leí en alguna parte en Tony de Melo, El canto del pájaro, que dice que un pastor tenía unas ovejas, tenía su corral, las cuidaba, estaba trabajando por ellas, pero el corral, que llevaba ya muchos años de haberse hecho, tenía en la cerca un hueco por el cual cabía una oveja. Y bueno, y el pastor pues no había tenido el cuidado de cerrar ese hueco. Y lo que les cuenta Tony de Melo es que una noche una de las ovejas se salió, huyó del corral sin que el pastor se diera cuenta, y empezó a disfrutar de la brisa suave, del silencio de la noche, del paisaje hermoso, cosa que no duró mucho tiempo, porque luego de un rato empezó a oír aullidos de lobos, y empezó a buscar el camino de regreso y no lo encontraba en la oscuridad de la noche, y llena de miedo empezó a correr, y entre más corría, más cerca sentía los gritos de los aullidos de los lobos, hasta que por fin el pastor, que se dio cuenta que se había escapado, fue a buscar la oveja, la encontró y la llevó de nuevo a casa. Y dice la historia al final, y a pesar de que todo el mundo lo instaba a lo contrario, el pastor se negó a tapar el hueco que había en la cerca. Y creo que esta historia fundamentalmente nos invita a reflexionar en torno a lo que significa la relación entre el acompañante y el acompañado. Esta relación me parece que se establece en toda relación de ayuda, y tiene que ser una relación en la que haya una total libertad. El que va a ejercicios, el que hace ejercicios espirituales, va o tiene que ir, debe tener absolutamente claro que va por su propia libertad, y que está en los ejercicios y que sigue las orientaciones del acompañante, pues porque cree que le puede ayudar y que le va a servir en su vida. De manera que aquí no hay como no puede haber una relación como de imposición o de presión
exagerada. Debe haber una propuesta, pero que se viva en absoluta libertad. Si la oveja quiere salirse del corral, puede hacerlo y debe hacerlo y que se vaya. Y yo creo que eso es lo que tenemos que, pues, digamos, tener en cuenta. Ojalá no. Y si nosotros podemos advertirle a la oveja que hay peligros y que hay riesgos y que los lobos están alrededor de ella también, eh, pueden hacerle daño y que tienen peligros que la acechan, pues eso es importante destacar. Otro elemento me parece es que hay que hacerse conscientes de que el acompañante no es el dueño del camino del acompañado. La persona elige lo que siente que debe hacer en su camino y tiene que tener total libertad en ese sentido. De manera que vaya encontrando lo que le sirve y lo que le ayuda, pero teniendo en cuenta, como dije antes, que debe advertir al acompañado de los riesgos o de los peligros que pueden aparecer en el camino. Especialmente yo hablo allí del peligro de ser devorado por los lobos hambrientos que acechan en medio de las noches de la desolación en el camino espiritual. En la desolación a veces sentimos la amenaza de nuestra propia vida y una referencia a San Ignacio que aparece en un librito que los jesuitas leían hace muchos años y están por ahí en las bibliotecas, que se llama El Tesauros Espirituales. Decía San Ignacio, ningún yerro es más pernicioso, más dañino en los maestros de las cosas espirituales, si ustedes se hacen acompañantes de ejercicios, que querer gobernar a los otros por sí mismos y pensar que lo que es bueno para uno es bueno para todos. Y en realidad lo que es bueno para uno no necesariamente es bueno para todos. A veces lo que es malo para uno puede ser bueno para otro, o lo que es bueno para uno puede ser malo para el otro. De manera que no hay una correspondencia en ese sentido. Hay una creación permanente de un camino original y nuevo. Ciertamente, como lo repetía León Felipe en un famoso poema que a veces recordamos, nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Nadie. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Por tanto, el fin de los ejercicios o con el fin de iluminar a las personas que acompañan a otros en esta experiencia y para tratar de evitar posibles errores, yo quiero presentar pues esta manera de entender las anotaciones de los ejercicios, que son fundamentalmente la guía que San Ignacio le ofrece al acompañante y también al acompañado para realizar la experiencia. Los primeros números de los ejercicios pues son una tarea de estudio, de reflexión para todo el que quiera acompañar a otros en esta experiencia de los ejercicios. Lo que recoge San Ignacio en estos números iniciales son fundamentalmente los aprendizajes vitales que San Ignacio en su propia experiencia espiritual fue haciendo. La característica de San Ignacio, tal vez lo más novedoso de su experiencia, es el hecho de que hubiera querido tomar nota, sistematizar, reflexionar sobre lo que le iba pasando, lo que le iba sucediendo. Y esas notas, esos apuntes que él fue haciendo desde el comienzo de su experiencia, especialmente en Manresa, fueron como la base de los ejercicios espirituales. Y muchas de estas reflexiones que encontramos ya muy organizadas en las anotaciones, pues surgieron inicialmente como digamos, como un aprendizaje vital, concreto de San Ignacio. El padre Luis González de Cámara, uno de los más cercanos jesuitas de San Ignacio, el que escribió o que tomaba nota de lo que San Ignacio recordaba,
en la autobiografía, y gracias al que tenemos la autobiografía, Luis González de Cámara, escribe en su memorial sobre la manera como el santo fundador vivía lo que él mismo había recogido en sus escritos. Y dice González de Cámara, de una cosa me acordaré, a saber, cuántas veces he notado cómo el Padre, en su modo de proceder, observa todas las reglas de los ejercicios exactamente, de modo que parece primero los haber plantado en su ánima y de los actos que tenía en ella sacadas aquellas reglas. Es decir, es una experiencia que el mismo González de Cámara reconocía que vivía San Ignacio. Y en otro texto, dice González de Cámara, dijo el padre que quería hacer un directorio, o sea, un guión para cómo acompañar ejercicios, de cómo se habían de dar los ejercicios. Y que Polanco le preguntase las dudas a cualquier hora. De hecho, el directorio de Polanco es uno de los más conocidos y tal vez los mejor elaborados. Porque en cosas de los ejercicios, decía Ignacio, no le sería necesario pensar mucho para responder a las preguntas que le hiciera el padre Polanco. De manera que en esos textos en que el padre González de Cámara recoge la experiencia de San Ignacio sobre las anotaciones, pues está claro que es simplemente la sistematización de una experiencia y de su propia vida. Entramos pues al tema, digamos, como el corazón, decía yo, de esta conversación, y es cuáles son las tres intenciones o propósitos de las anotaciones en el conjunto de los ejercicios. Tres cosas digo aquí. Una, propiciar una experiencia inmediata de Dios. O sea, el que acompaña ejercicios tiene que procurar que la persona que hace ejercicios tenga un encuentro inmediato con Dios. Eso no significa, y ahora después lo desarrollaré, que esa experiencia sea individual, aislada, desconectada del contexto social, en una especie de intimismo espiritual. No, no necesariamente, no es eso, sino una experiencia de Dios que se da cara a cara. La persona con Dios y Dios con la persona. Aunque eso tenga después que revisarse y confirmarse y autenticarse en un diálogo espiritual. Lo segundo es propiciar una experiencia adaptada al ritmo de la persona, que es distinta, es diferente, cada uno tiene su propio camino, como decíamos ahora. Y por último, propiciar una experiencia auténtica. Entonces vamos a entrar a cada una de estas funciones de los ejercicios. El mismo título que San Ignacio coloca a estas anotaciones establece su función dentro del cuerpo de los ejercicios. Dice San Ignacio en el número 1, anotaciones para tomar alguna inteligencia en los ejercicios espirituales que se siguen, o sea, para entender los ejercicios y para ayudarse así el que los ha de dar como el que los ha de recibir. Por eso parece San Ignacio es consciente de que no dice todo, pero fundamentalmente se trata de entender lo que se va a proponer y de colaborarle al que da los ejercicios como al que hace la experiencia a realizar la experiencia de manera correcta y completa. Destaca en estas recomendaciones, tanto para la persona que da ejercicio como para la persona que los hace, el hecho de que hay un equilibrio entre dos, digamos, como tendencias o dos formas de relación. Una de una excesiva cercanía y otra la de una distancia demasiado grande. El padre Kolbenbach, anterior superior general de la compañía, escribió un texto que se llama Ejercicios y coautores, que vale la pena leer. Vamos a leer aquí algunos párrafos. Pero él habla de 4 actores en los ejercicios. Dios, Ignacio, el que da los ejercicios y el que los recibe. Hay como un diálogo entre 4 personas. Y el elemento que mencionaba antes es el hecho de que debe
procurarse una relación que bascule entre una reserva demasiado grande, una distancia demasiado grande, y un calor humano demasiado fuerte. Esta frase de Laura Restrepo, escritora colombiana, en su libro Dulce Compañía, me parece muy acertada. Mucha cercanía me asfixia, mucha distancia me mata. Si lo dijera en términos de Benjamín González Vuelta, en un poema que se llama Justa Cercanía, dice en el último párrafo de ese poema, Justa Cercanía, que está en el libro de la transparencia del barro, que Dios mantiene con nosotros una relación que nos permite irnos haciendo sin tanto frío y noche que quede crudo nuestro barro, ni tanto sol y mediodía que su fuego nos calcine. Más adelante lo repetiré. Pero hay una distancia, ni tan lejos que me deje crudo, ni tan cerca que me calcine. Y también decimos ordinariamente, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Esa es una veladora al lado de una imagen de un santo que queremos iluminar. Bueno, ese es como un elemento muy importante en la relación. Una relación que bascule entre la reserva y la cercanía. La reserva, por ejemplo, dice el padre Coleman, es en un distanciamiento oportuno, mientras que se declaran los misterios de la vida de Cristo de forma breve y sumaria, no hablar demasiado, para no estorbar la acción del Espíritu, porque es de más fruto espiritual que la persona misma vaya encontrando las cosas. De nuevo, la reserva en la imparcialidad con que interroga con todo detalle sobre los ejercicios al ejercitante cuando no siente emociones del espíritu. La reserva al no dar información al ejercitante sobre lo que ha de hacer en las semanas siguientes. La reserva necesaria cuando el que da los ejercicios al que se reconoce en otros lugares que debe tener entera libertad interviene de forma autoritaria para luchar contra las tentaciones que ponen en peligro la acción del espíritu, o para moderar el entusiasmo y fervor excesivos que no provienen del espíritu, y sobre todo para adaptar los ejercicios a la capacidad de cada ejercitante. Estos son el texto de padre Coleman. Esta reserva es imprescindible para que la relación entre ejercitador y ejercitante deje paso libre a la actividad de los otros dos actores, Dios e Ignacio. Entonces, un primer elemento es una tendencia, una actitud de reserva, de no invadir al otro, de dejarle su espacio y su libertad. Y el elemento que habría que señalar es que esta reserva no se puede convertir en una especie de distancia terapéutica, como lo que se busca en las relaciones de la psicoterapia, por ejemplo, para no contaminar la relación. Entonces el terapeuta no se hace cercano afectivamente con su paciente, o incluso escuelas que llaman más bien un cliente, y entonces, como no quiero contaminar, como un cirujano no quiere contaminar una herida, pues también el afecto tiene que estar muy reservado. Y es importante que el que da los ejercicios ofrezca un clima cómodo de trabajo, un calor humano suficiente para posibilitar el encuentro cercano con Dios. O sea, la reserva no debe llevar a un distanciamiento ni obstaculizar la cercanía y el calor humano. Entonces, el mostrarse, por ejemplo, cortés y benigno, fortaleciendo y animando para lo que va a venir, la amabilidad de revelar al ejercitante el plan de los malos espíritus que se afanan para poner trabas al buen espíritu, el hecho de que el acompañarlo y descubrir los frenos y sendas equivocadas, porque no todos los caminos llevan a Dios, escuchar junto a él la voz del espíritu, son formas que el padre Coleman dice, hay expresiones de esa cercanía que permite que el calor humano pues dé paso al espíritu. Entonces,
ese primer elemento me parece que es fundamental, un equilibrio entre la reserva y el calor humano que tiene que caracterizar al acompañante de ejercicios. Si eso fuera lo que ustedes adquieren o pueden ganar en un aprendizaje de acompañamiento, me parece que sería una experiencia o un aprendizaje muy importante. Luego, las otras dos características de la relación acompañante-acompañado que vamos a destacar en ese triple objetivo que pretenden alcanzar estas anotaciones, me parece que dan la forma de ir acompañando a una persona de manera que pueda producir los frutos que se esperan de ella. Ahí vamos a ver esos tres elementos poco a poco, propiciar una experiencia inmediata de Dios, propiciar una experiencia adaptada al ritmo de la persona y propiciar una experiencia auténtica. Respecto de la experiencia inmediata de Dios, recordamos que Ignacio vivió sus primeros pasos en la vida espiritual allá en la Casa Torre de Loyola, alejado de toda referencia externa. O sea, él hizo ese camino solo, en realidad. Leyó los textos, dedicó horas porque le tocaba, porque tenía la pierna en recuperación, y a la meditación, a la contemplación, se fue metiendo en las historias de la vida de Cristo, de los santos, y no tuvo acompañantes en ese camino interior, lleno de novedades, de paisajes desconocidos, pero fue algo que él hizo solo. Incluso después, cuando salió de Loyola y se fue hacia Manresa, y en Manresa, aunque tenía ya unas conversaciones con alguna regularidad con los monjes de Montserrat y con algún confesor, de todas maneras seguía siendo un camino relativamente solitario. Esta situación particular de la convalecencia en la casa familiar, luego se pudo eh, extender en el tiempo de retiro de Manresa, que duró prácticamente otro año, fueron haciendo posible que una experiencia que desborda con mucho cualquier aprendizaje que dependa de un maestro externo. O sea, es la experiencia del conocimiento interno, ya sea de los propios pecados, que San Ignacio conoció muy internamente y muy sensiblemente en su propio interior, sea conocimiento interno del Señor, que por nosotros se ha hecho hombre para que más le amemos y le sigamos, o sea, conocimiento interno de tanto bien recibido, que es lo que propone San Ignacio en la contemplación para alcanzar amor. ¿Qué es lo que digamos, da esa experiencia inmediata con Dios? Lo que San Ignacio llama conocimiento interno. Es decir, lo que queremos suscitar en el ejercitante es una experiencia inmediata de Dios que produzca o que tenga como efecto que la persona tenga un conocimiento interno. No es porque me dijeron, no es porque me contaron, porque leí, sino es una convicción muy profunda que la persona logra en un encuentro inmediato con la divinidad. Ese tipo de experiencia fue la que llevó a Ignacio a repetir con tanta fuerza una frase que para algunos es incluso un poco escandalosa. Si no hubiera escritura, dice San Ignacio, que nos enseñase estas cosas de la fe, él se determinaría a morir por esas cosas solamente por lo que ha visto. Quíteme las escrituras y yo estaría dispuesto a morir. Y San Ignacio también hace referencia a la manera como Dios le fue guiando como un maestro de escuela a un niño. Y eso creo que es pues lo que uno esperaría que haga un acompañante de ejercicios con un acompañante. Acompañarlo como un maestro de escuela a un niño y acompañarlo de tal manera que lo que ha sentido y experimentado, pues valga más incluso que las Sagradas Escrituras, que es mucho decir. Ese tipo de experiencia o de experiencia profunda, conocimiento interno, como lo llama San Ignacio,
solo se puede adquirir si la persona se involucra personal y directamente en esa experiencia de Dios. O sea, si logramos que la persona se ponga delante de Dios y sienta internamente su presencia. En ese sentido, Ignacio insiste por activa y por pasiva en la necesidad de que la persona que da a otro modo y orden para meditar o contemplar, da ejercicios, debe narrar fielmente la historia de la contemplación o la meditación, discurriendo solamente por los puntos con una breve y sumaria declaración, de manera que la persona que contempla, tomando el fundamento de la historia y discurriendo por sí mismo, encuentre y pueda hacer declarar la historia hasta todo lo que puede darle. Porque al final termina, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Esa es la razón de que los puntos o las orientaciones para el trabajo de la persona en la meditación, en la contemplación, invitan a ser breves, resumidos. A mí me trae a la memoria cuando leo esa anotación segunda de San Ignacio, la historia de Tony de Melo, que dice que unos alumnos, unos discípulos de un maestro le decían, pero maestro, tú siempre nos cuentas historias y nunca nos explicas lo que significan. Y el maestro pregunta, ¿le gustaría que alguien le ofreciera fruta y la masticara antes de dársela? Creo que cuando un acompañante de ejercicios se extiende demasiado en la presentación de un texto, en el análisis literario o exegético o en la explicación de los puntos que propone y no invita a que la persona vaya profundizando, es como sí, darle una pepa de mango ya devorada para que usted vaya después a la oración, pues no le saca ningún gusto a una pepa de mango que ya se han comido. Entonces, es absolutamente desesperante esa situación. Decía el padre Luis González de Cámara sobre el modo de hablar de San Ignacio. A mí siempre me ha impresionado esa expresión. El modo de hablar del padre es todo de cosas. Todo es de cosas. O sea, es concreto. Muy pocas palabras. Casi sin ninguna reflexión sobre las cosas, sino con una simple narración. De esta manera deja a los que oyen que ellos hagan la reflexión y saquen las conclusiones de las premisas. De manera que San Ignacio hace referencia a las cosas, relata, narra las cosas y deja que la persona misma desarrolle la reflexión que sigue a ese compartir. Esto es lo que quiso Ignacio dejar registrado en esa segunda anotación que ya hacía referencia, de manera que de lo que se trata en los ejercicios, que a veces ha sido lo que han hecho algunos, pero no es indoctrinar, ni convencer, ni argumentar o ilustrar el entendimiento o la razón. Lo que tratan los ejercicios de crear un espacio para que la persona que se ejercita vaya llegando con la ayuda del modo y orden, que son las dos cosas, pues al conocimiento interno, que es el que en realidad puede llegar a transformar o a ordenar una vida según el plan de Dios. Ese conocimiento interno es lo único que en el fondo me moverá a cambiar. Por otra parte, lo que busca Ignacio a través de esta actitud de respeto por la experiencia de la persona inmediatamente con Dios, es lograr que se establezca esa relación con Dios. Y como aparece en el número 15 de los ejercicios, en la anotación 15, lo que busca San Ignacio es que el acompañante, esté en medio como un peso, dejando que el creador se comunique con la criatura y la criatura con su creador y señor. Ese pues es el tema de la experiencia inmediata de Dios. En palabras de Karl Rahner, decía
decía él en ese texto famoso de Palabras de Ignacio de Loyola, un jesuita de hoy, decía que la experiencia de Ignacio era haberse encontrado directamente con Dios y que eso es como lo más grande que San Ignacio comparte con nosotros. Y dice, palabras de Karl Rahner, pero tratando de decir lo que San Ignacio diría: cuando afirmo haber tenido una experiencia inmediata de Dios, no siento la necesidad de apoyar esta aseveración en una disertación teológica sobre la esencia de dicha experiencia, como tampoco pretendo hablar de todos los fenómenos concomitantes a la misma experiencia, que evidentemente poseen también sus propias peculiaridades históricas e individuales. No hablo, por tanto, de las visiones, símbolos o audiciones figurativas, ni del don de lágrimas o cosas parecidas. Lo que San Ignacio experimentó es el encuentro insondable con Dios, el silencioso y sin embargo cercano, en la tridimensionalidad de su donación a mí, como Dios trino. A él que cuando por su propia iniciativa se aproxima por la gracia, no puede ser confundido con ninguna otra cosa. Entonces, un ejercitante que sea bien acompañado tendría que decir al final de su experiencia: yo me he encontrado con Dios inmediatamente, personalmente, íntimamente. Y esa es la única fuerza capaz de transformar mi propia vida. Creer que la persona que hace ejercicios puede tener una experiencia auténtica de Dios, inmediata de Dios, es el fundamento de los ejercicios. Creo yo que ustedes como acompañantes, preparándose para ser acompañantes, han experimentado eso en su propia vida, o sea, saben que una experiencia de ejercicios es un encuentro inmediato con Dios y que de lo que se trata es de ayudar a otros a que tengan esa experiencia inmediata de Dios. En la anotación 17 de los ejercicios se ofrece un complemento de esta actitud, respeto, reserva, como la califica Kolbenbach, en la medida en que se recomienda al que acompaña la experiencia que no quiera pedir ni saber los propios pensamientos ni pecados del que lo recibe. En el directorio autógrafo, el mismo Ignacio recomienda que mejor es pudiendo que otro le confiese y no el que da los ejercicios. Y eso me parece que es importante. No, suscitar o acompañar esa experiencia de Dios no supone que la persona me tenga que contar toda su vida, sino que esa persona se acerca en su oración y en su intimidad al Señor. De manera que uno no tiene necesidad de saber, ni siquiera dice, evidentemente, ni sus pecados ni sus pensamientos, lo que le pase, sino solamente lo que va haciendo su encuentro con el Señor. Y la anotación añade un elemento que está relacionado con la segunda característica de esas anotaciones, y es la adaptación a la persona que hace los ejercicios. Y dice San Ignacio, el acompañante debe ser informado fielmente de las varias agitaciones y pensamientos que los varios espíritus le traen, porque según el mayor o menor provecho, de acuerdo a lo que sea la persona, le puede dar algunos espirituales ejercicios convenientes y conformes a la necesidad de tal ánima así agitada. Tenemos pues elementos que permiten propiciar esa experiencia inmediata de Dios. El segundo elemento es propiciar una experiencia adaptada al ritmo de la persona. Y me vino a la mente esta canción inspirada en el texto de Juan de Polanco, cuando habla de San Ignacio, que seguía al Señor sin adelantarse y sin forzar el paso, sabiamente ignorante. Esta pues es la canción, pero el texto mismo del padre Nadal, dije mal, dije Polanco, el padre Nadal se refiere a la experiencia misma de San Ignacio, que se dejó llevar por el Señor de una manera paciente, de una manera
calmada, tranquila, sabiendo que lo iba a conducir a donde debía ir en su propia experiencia espiritual. Dios se cuela en nuestra vida, se va haciendo presente, pero sigue el ritmo de nuestro propio camino. No se adelanta a nuestro propio ritmo. En este mismo sentido, Ignacio, en su relación con Dios, tiene desde el comienzo de su camino espiritual un registro de lo que va siendo su propia experiencia. En la anotación cuarta se refiere a que cuando, dado que para los ejercicios siguientes se toman 4 semanas, por corresponder a 4 partes en que se dividen los ejercicios, es a saber, la primera es la consideración de los pecados, la segunda, la vida de Cristo, hasta el día de Ramos, la tercera, la pasión, la cuarta, la resurrección. Es importante que cada paso, como que la persona va llegando a alcanzar las gracias que pide en cada momento, que ese proceso que uno va acompañando en etapas vaya generando, vaya suscitando las experiencias propias de cada momento. Y cuando la persona ya ha completado un ciclo y ha experimentado dolor de sus pecados y deseo de conversión y de ordenarse, entonces se le da el paso al siguiente momento y así en cada uno de los tránsitos entre una semana y otra, dependiendo de toda la materia. Esta adaptación de los procesos al ritmo de cada persona supone que el acompañante tenga en cuenta el estado de ánimo de cada quien, de manera que sea más cercano o sea más exigente de acuerdo al momento espiritual. El número 7 de los ejercicios dice, el que da los ejercicios, si ve al que lo recibe, que está desolado y tentado, no se halle con él duro y desabrido, sino blando y suave. Si está desolado, trátenlo con cariño. Si está demasiado consolado, pues ayúdelo a aterrizar, a tomar piso. Si anda demasiado consolado y con mucho hervor, dice San Ignacio, pues procure que la persona no haga promesas, no se comprometa más de lo que debe. Yo suelo decir en los ejercicios que cuando la persona va terminando los ejercicios, promete todo lo que se le ocurre, como un borracho que al día siguiente de haber tomado ya no se acuerda qué fue lo que prometió y qué fue lo que dijo. Y un ejercitante que está demasiado emocionado al final de los ejercicios termina después arrepentido porque dijo demasiado y puso los topes de su propia exigencia demasiado lejos. Por otra parte, ahí San Ignacio en ese número 18, 19 y 20 de los ejercicios, las anotaciones, va comentando cómo acompañar a una persona que está muy ocupada, cómo acompañar a una persona que tiene menos tiempo para poderse dedicar a los ejercicios porque está en otros negocios. De manera que cada persona tiene como sus procesos o sus ritmos de hacer la experiencia. Dentro de este grupo de anotaciones que buscan propiciar una experiencia adaptada al ritmo de la persona, tenemos que añadir la octava, en la que se recomienda instruir a la persona en las reglas de discreción de espíritus, de acuerdo a la necesidad que tenga de ellas. O sea, hay que hablar de las reglas de discernimiento, depende del momento que está viviendo. En el momento de la primera semana, seguramente tendrán que ser las reglas que San Ignacio recomienda para la primera semana, número 313 en adelante. Y si está en un segundo momento más avanzado de la experiencia espiritual, pues habrá que acompañarlo o remitirlo a las reglas de la segunda semana. Y así todas las reglas que se proponen en los ejercicios. Por tanto, el acompañante no puede dar los ejercicios como quien aplica una receta de cocina. Y un buen cocinero tampoco aplica una receta de cocina, sino que es como, más que técnica, es arte.
hay algo de creatividad y de creatividad completamente original que nos acerca, que nos pone pues muy en sintonía con la creatividad y de Dios mismo, que va haciendo algo nuevo, siempre, original, algo que no se repite como en serie o fórmulas, sino que es algo que se va dando poco a poco. Y esa cualidad o ese don, esa gracia de no repetir fórmulas o recetas, sino acompañar la creación que Dios realiza de una persona, de cada persona, como una historia sagrada, es como el arte del acompañante de ejercicios. El acompañar el crecimiento de las personas como una historia sagrada. Cada uno de los seres humanos que Dios pone al lado nuestro, pues es una historia sagrada. De ahí me viene a la mente otro poema de Benjamín González Vuelta, y me perdonan tanta referencia a este autor, pero es lo que yo manejo con más facilidad. Y es que, dice Benjamín, no podemos tirar del tallo tierno para que crezca al ritmo de la impaciencia. No podemos estrujar el corazón con las manos para que acelere su latido y la fantasía salte sobre abismos y fronteras hacia un mañana limpio, olvidando en el suelo caminos y distancias. No podemos atizar el ritmo del tiempo para que madure la historia a golpes de deseo y cosechar el reino antes de llegar la hora. Acariciar los espacios rígidos, alentar los días lentos, mirar con ternura los pasos inseguros, liberar el instante preso y dejar que el reino alcance su estatura de la mano del Señor que cuida del misterio. Ese sería un tema que me parece a mí muy hermoso, como acompañar el proceso del misterio de cada una de las personas que nos acercan para hacer la experiencia de ejercicios. Por último, propiciar una experiencia auténtica. Y con esto de auténtica, pues yo lo que quiero decir es que es una experiencia que es propia de la persona, muy, digamos, propia en el sentido de original y también con respaldo en su propia existencia. Es decir, uno dice de una persona que es auténtica, es una persona que lo que dice, lo hace, vive como dice que debe vivir. O sea, hay una correspondencia entre su hablar, su sentir y su hacer. Por eso, volviendo a San Ignacio, al revisar esos primeros años después de la conversión, con el peregrino, estos zapatos en Manresa, seguramente Ramón y Sandra estuvieron por allí, visitaron esos, no sé si en la Capilla de la Dormición o alguno de los lugares que hay en Manresa. San Ignacio fue evolucionando poco a poco de una espiritualidad guiada por sus propios impulsos, ya decíamos muy solo, hacia una obediencia y docilidad mayor a las orientaciones que Dios le iba señalando a través de mediaciones humanas, ¿cierto? Bueno, hay a veces antes que humanas. Cuenta la autobiografía que se dejó guiar por una mula porque no sabía si debía matar a un moro o no, porque hablaba mal de la Virgen María, o hablaba mal no creía en la virginidad de María, y entonces la autobiografía dice que decidió en su duda dejar las riendas de la mula sueltas, de manera que si la mula tomaba por el camino real hacia el pueblo, iba y apuñalaba al moro, y si se iba de largo, pues señal de que Dios quería. Entonces, no solamente mediaciones humanas, sino incluso mediaciones animales. Por eso hay un artículo de un jesuita conocido en Europa, que fue provincial de los provinciales, el presidente de la Conferencia de Provinciales de Europa, Marc Rothschild, de belga. El artículo se llama De la mula al Papa, historia
del discernimiento espiritual en San Ignacio de Loyola, una cosa así. Pero es de la mula al papa. San Ignacio empezó obedeciendo una mula y terminó diciendo, mejor preguntémosle al papa qué es lo más urgente en la iglesia. Y ahí el voto de obediencia. Pero ese es el proceso de San Ignacio. Y ese proceso, digamos, lo llevó a dejarse acompañar, a dejarse llevar por un encuentro con otros, de manera que su propia experiencia se fue haciendo cada vez más auténtica. Y otros le ayudaron a reconocer esa autenticidad, ¿cierto? Dejarse guiar en su camino espiritual fue una gracia para San Ignacio. El confesor, la persona con la que hablaba, la señora con la que conversaba, la señora espiritual con la que conversaba en Barcelona, los que se iba encontrando por el camino en su peregrinación a Jerusalén, etc. Fue poco a poco encontrando su camino y su lugar, su propia experiencia auténtica en ese encuentro pausado con Dios. Vamos a ir terminando. Podríamos referir muchos acontecimientos de la manera como se fue convenciendo San Ignacio de ese dejarse acompañar por otros, y me parece que lo fundamental es que ese acompañamiento le daba a él la posibilidad de confrontar su experiencia con los valores y con los parámetros, digamos así, en los que él quería estar regido en la iglesia como parte de una comunidad creyente que tiene una historia y que tiene un proceso. Por eso el acompañante es responsable de que el ejercitante disponga con rigor las condiciones que le permitan la experiencia, y el acompañante tiene que autenticar, o sea, ayudarle a que la experiencia que ha tenido la persona realmente se convierta en algo que está respaldado por su propia existencia. Cada uno de nosotros tiene que ir encontrando la autenticidad de su propia experiencia con el apoyo de una persona que nos dé un reflejo certero, que nos ayude a centrar nuestra existencia. Estas condiciones que hacen posible una experiencia auténtica deben garantizarlas el acompañante con mucha insistencia. No se debe tener miedo a preguntar sobre la manera como hace los ejercicios. Yo creo que es muy fácil que uno diga, no, pues haga lo que quiera, si quiere más, si quiere menos. No, usted cuánto tiempo dedica, hasta cumple con las adiciones, prepara la oración, hace el examen. O sea, es como lo que San Ignacio invita a que el ejercitante vaya dando cuenta. Ignacio mismo llega a decir que si alguno no obedeciese al que da los ejercicios y quisiese proceder por su juicio, no conviene continuar en darle los ejercicios. O sea, si no hace caso, pues en el modo y orden, Luego en otras cosas ya en lo que escoja, en lo que pueda, pero si quiere hacer la experiencia, tiene que seguir unas orientaciones que yo le voy a dar. Y termino prácticamente antes de la conclusión con el presupuesto que San Ignacio invita a que confiemos en el otro. Todo buen cristiano ha de estar más inclinado a salvar la proposición del prójimo. Lo que el otro dice, yo le creo, yo confío. Y eso vale tanto para el que es acompañado, el que acompaña cree en el acompañado, pero el acompañado también le cree al que acompaña. Y hay una mutua confianza, una mutua fiducia. Aquí no vamos a entrar en las implicaciones que tiene este texto del presupuesto, ni a llevar a reflexionar sobre las razones por las que San Ignacio puso eso en el comienzo, que parece que tiene que ver con las acusaciones de la Inquisición y de los riesgos que había, que no le creían del todo a San Ignacio. Lo que yo quiero insistir fundamentalmente es lo que significa un voto de confianza al iniciar la experiencia de ejercicio.
Yo creo en lo que usted me va a decir, porque espero que lo que me pueda decir sea dicho desde su propio corazón. Y el acompañado también le dice al acompañante, yo creo en lo que usted me va a orientar y confío en que la guía de San Ignacio y la experiencia de Dios de San Ignacio está recogida en ese texto de los ejercicios y por eso creo en esta experiencia y me fío y sigo las orientaciones y las recomendaciones que me va a dar. Este punto de partida no es tan evidente siempre, ¿cierto? A veces llegamos primero con dudas de la persona que llega a hacer ejercicios o la persona que llega a hacer ejercicio llega con dudas de su acompañante. Lo valoramos, lo miramos con sospecha y reserva del uno al otro. No se trata de promover la ingenuidad, pero sí la base de una mutua confianza. Por último, un par de recomendaciones de Polanco que me parece a mí muy valiosas y que les invito a leer, ojalá a leer el directorio de Juan de Polanco. Pues en algún momento de su historia está publicado, ahí está la referencia. Y dice el padre Polanco que entrar en ejercicios sin acompañamiento es muy peligroso, ¿cierto? Y que dice entrar en la vida espiritual. Por eso aconsejan los doctores antes no entrar en este camino que hacerlo sin maestro. Creo yo que esto hace unos 20 o 30 años, pues era absolutamente imposible. Todo el mundo hacía ejercicios sin acompañamiento, o muchos jesuitas y laicos hacían ejercicios sin acompañamiento. Hoy, realmente esta experiencia exige esa cercanía del acompañamiento. Y el número siguiente del texto de Polanco dice el padre Polanco, el instructor sea asimismo diligente en visitarle a sus horas convenientes, en pedirle cuenta de los ejercicios que hace desde la última visita, del modo de meditar, de usar las adiciones, de observar las ilustraciones del entendimiento y las mociones del afecto, a fin de aprobarle si obró bien o todo lo que el acompañante debe realizar con respecto del acompañado, está ahí relatado por el padre Polanco con todo detalle. Se trata de que el acompañante siga con mucha cercanía y con mucho cuidado el proceso que vive la persona acompañada en los ejercicios y que le ayude a ir haciendo la experiencia de manera a su ritmo, de manera auténtica y de manera propia de su encuentro con Dios. Esta relación particular de los ejercicios, del que da los ejercicios con la persona que los hace, está al servicio de ese encuentro inmediato con Dios. Ya hice referencia a este poema que repito ahora, es el final de un poema que se llama eh, eh, Justa Cercanía. Y está hablando de la cercanía de Dios con nosotros, pero yo lo aproximo a la cercanía o distancia entre el acompañante y el acompañado. Tú eres el Señor de la justa cercanía, del sacramento necesario, que nos permite irnos haciendo sin tanto frío y noche, que quede crudo nuestro barro, ni tanto sol y mediodía, que tu fuego nos calcine. Bueno, creo yo que con esta presentación prácticamente queda leído el texto, es prácticamente todo el texto ahí. Lo único que podría hacer es que, como San Ignacio recomienda, la repetición ignaciana pues puede ayudar a profundizar algunas cosas, las referencias bibliográficas al padre Polanco, al padre Nadal, al padre Kolbenbach, bueno, a otros autores, podría ser interesante pues que ustedes encuentren en esta presentación algunos recursos y estímulos para poder seguir en ese camino de preparación como acompañantes de ejercicios. De verdad que pues les deseo lo mejor y cuenten con mis oraciones, cuenten con mi apoyo. Si alguno necesita, pues Ramón o Sandra les pueden dar mi correo electrónico y con mucho gusto estaré atento a resolver cualquier inquietud o duda. Muchísimas gracias por
su presencia en este día. Un abrazo.